estamos emprendiendo un proceso sin precedentes de fortalecimiento del sistema penitenciario. Por ello, he aceptado la renuncia de Francisco Jiménez de su cargo como ministro de Gobernación, así como la de la viceministra de Asuntos Antinarcóticos, Claudia Palencia, y del viceministro de Seguridad, José Portillo, a quienes se les agradecen sus servicios. Segundo, iniciaremos inmediatamente la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad con capacidad para 2,000 reclusos, que estará lista para entrar en funciones en 12 meses. Celebro que el día de ayer el Congreso haya aprobado en tercera lectura una ley antipandillas y hago un llamado urgente para que en la siguiente sesión se apruebe de manera definitiva para ponerla inmediatamente a disposición de la seguridad de los guatemaltecos. Saludos liberales clásicos, sean bienvenidos una vez más a Fusionista Propone, este espacio donde la verdadera derecha de Guatemala se reúne semana a semana para traerte a ti las soluciones reales y definitivas que necesita nuestro país para verdaderamente salir ya de estas situaciones que de verdad dan tristeza, son lamentables. Y me refiero al tema de la inseguridad rampante que vemos los ciudadanos de a pie, que sufrimos los ciudadanos de bien y que tiene a Guatemala de rodillas ante el crimen. Necesitamos las soluciones reales, pero no vienen de gobernación, no vienen tampoco de los expertos, ni mucho menos de los estatistas que por ahí andan fraguando iniciativas de ley que son intrascendentes en el marco del sistema estatista. Así que sean bienvenidos, estimados guatemaltecos de bien, a este espacio donde van a conocer las soluciones reales y definitivas para tener seguridad primero para todos los guatemaltecos. Como siempre es un gusto que me acompañe el secretario general del Partido Fusionista, Jorge, qué gusto saludarlo y encontrarlo acá una vez más esta semana. Una semana más, Gabriel, muchas gracias y un gusto para mí tener contigo pues este nuevo Fusionista Propone y encontrarnos con nuestros espectadores, como siempre, con el ánimo de enseñar, inspirar y comprometer. Desde ya los invitamos, estimados amigos, a que permanezcan con nosotros hasta el final de este video, que nos apoyen dejándonos sus comentarios, sus likes y compartiendo este video para llegar a más ciudadanos. Jorge, no se nos escapan los sueños de ir al mundial, pero sí los mareros, al parecer, de las cárceles. Es impresionante. 20 cabecillas del barrio 18, pues es el tema central de esta semana, ¿no? Que ha decantado en la atención de la gente, ¿no? La atención que la gente le presta al tema de la inseguridad, pero que no es nada nuevo realmente el tema de la crisis en el sistema penitenciario, la poca seguridad que gozan los guatemaltecos y la inacción del gobierno, pues para nosotros no son nada nuevo. Venimos advirtiendo que esto ha estado pasando y seguirá pasando en la medida en la que el sistema sea estatista y siga concentrando al gobierno en lo que no debe y desconcentrándolo de temas tan importantes como la seguridad, ¿no? Seguridad primero es nuestra consigna, o una de nuestras consignas más valiosas en el proyecto fusionista. Y pues bien, hemos asistido a este nuevo escándalo. Mientras grabamos este video, se está llevando a cabo la conferencia de prensa por parte del presidente Bernardo Arévalo. Y aunque hubiésemos podido esperar a que terminase y presentar algún análisis, algún juicio crítico en el marco de nuestra campaña de gobierno a la sombra, nos parece que es intrascendente lo que diga en esta cadena nacional. Ya sea que reafirme al ministro Francisco Jiménez o le destituya. Es irrelevante porque desde la perspectiva liberal clásica, fusionista, el problema no subyace meramente a las personas, ¿sí? A los nombres, a los apellidos y a las personas que gestionan el Estado. Porque bajo el estatismo, que es el sistema donde el Estado tiene excesivas atribuciones, poderes y recursos, pues básicamente las instituciones naturales que debiesen de ofrecer condiciones básicas y mínimas de orden, justicia
y libertades sencillamente no funcionan. Y tal parece que nos cuesta mucho a los guatemaltecos comprender que si tenemos un Estado obeso, grande, excesivo en atribuciones, poderes y recursos, pues las funciones que le son propias y naturales, aquellas que para las cuales está legítimamente diseñado los gobiernos, sencillamente las va a hacer tarde, mal o nunca. Y bueno, Gabriel, tú escuchas expresiones en los medios de comunicación como escuchaba hoy a una señora previo a la cadena nacional decir algo así como: es una lástima que destruyan nuestros sueños de ver una Guatemala diferente y nos rompan la esperanza. Y decía algo así como: nosotros somos necios en mantener nuestros sueños románticos, dijo ella, ¿no? Bueno, es que el romanticismo, ese movimiento romántico fue un sustrato importante digamos, de la mentalidad utópica, ¿no? Y esa mentalidad utópica es la que le da vida, filosóficamente hablando, al marxismo, al socialismo y a todas los matices y las versiones de esta ideología política. Entonces, lamentablemente, muchos guatemaltecos, una vasta mayoría de guatemaltecos, derivan hacia esta fantasía de querer ver que solo porque el hijo de un expresidente, que en la mentalidad de ellos fue el mejor presidente de la historia, está al frente del poder, entonces los problemas de Guatemala se van a acabar, ¿no? Y pues no, lamentablemente no es así. Y pues bien, a propósito de que ha ganado la selección ayer, porque creo que digamos que hay alguna correspondencia con todo este tema, ¿no? Nuevamente, qué bien, y felicitaciones a los muchachos, hicieron un esfuerzo y tal, hay que esperar ahora, pero creo que pues pan y circo, ¿no? Como hablábamos contigo, ¿no? Pues ven, pues ahí tenemos hoy el circo, ayer el circo, hemos ganado, la gente abraza el nacionalismo futbolero, que es sobre lo cual hemos escrito recientemente, y se ilusiona, ¿no? Y sin embargo, pues tal parece que los problemas reales pues pasan a un segundo plano cuando la selección gana, ¿no? Entonces creo que tenemos que ser muy realistas, tenemos que tener los pies en la tierra, estimados guatemaltecos, y darnos cuenta de los verdaderos problemas que tenemos como país y de las reales soluciones, ¿no? Definitivamente, y es que semanas atrás hemos venido hablando de la crisis en materia del colapso de infraestructura que padecemos últimamente. Hoy venimos con la crisis de inseguridad que afecta al guatemalteco, pero a la larga estas son crisis constantes, ¿no? O sea, revientan con estos casos tan mediáticos como la fuga de 20 detenidos en el centro Fraijanes 2, 20 detenidos, Jorge, que al parecer no es que se fugaran en un solo día, sino que es un proceso, se vienen fugando desde hace bastante tiempo, y la gente dice, pero bueno, ¿por qué el gobierno no hace nada? No repara carreteras, no atiende a la persecución de los criminales, porque el gobierno está desconcentrado, estimados amigos, lo tenemos haciendo mil y un cosas, desenfocado de las únicas 3 funciones para las que un gobierno sirve, que es garantizar seguridad primero, impartir justicia real, restitutiva y compensatoria, y las obras públicas de infraestructura que necesita nuestro país. Pero en la medida en la que lo tengamos desconcentrado de eso, Jorge, es intrascendente. Hoy seguramente, bueno, ya veremos, la bancada o la facción Raíces dentro de la bancada Semilla ha pedido al Ejecutivo la destitución del ministro. Se destituya o no al ministro Francisco Jiménez, quien llegue a ocupar el cargo, si es que llega un nuevo ministro, pues se enfrentará a las mismas problemáticas de siempre, un gobierno tan desconcentrado de sus funciones naturales que no va a poder solucionar la crisis de inseguridad que estamos padeciendo. Tampoco lo soluciona el tema de esta iniciativa de ley que aprueban el día de ayer, a horas de la madrugada, los señores diputados, por cierto, muy oposición y todo mientras se discuten leyes, pero ayer en la sesión anunciaron que había ganado Guatemala el partido y todos a festejar, a abrazarse, ahí sí, ¿verdad? Bueno, resulta que aprueban una ley
que declara como grupos terroristas a las pandillas y a las maras. Yo lo que digo en una historia de Instagram reciente es, esto es letra muerta. A final de cuentas, ¿de qué te sirve aprobar una ley si se te escapan los mareros? Si no puedes tener un gobierno concentrado en brindarle seguridad a la gente. Que a propósito, esto viene de una política que impulsa Estados Unidos, sí, y que nos invita a seguir casi forzadamente, ¿no? Sí, sí, interesante el análisis que haces. Efectivamente, Raíces se desmarca del oficialismo, ¿no? Esto es cosa, pues es una acción más que define claramente ya las posiciones al interno del Congreso de la República y cómo el oficialismo en el Ejecutivo se queda solo, Gabriel, cada vez más solo y cada vez, digamos, con menos apoyo en el Congreso de la República. Yo hago mención de esto en mi más reciente artículo, hago mención que la verdadera política no es la fuga de presos, ¿verdad? No es la fuga de presos. Realmente esto de la fuga de los presos es un fenómeno recurrente, como tú bien has señalado, seguirá pasando. Podrían haber, hoy la fuga fue masiva de 20, pero podrían haber fugas masivas de... En Mariscal Zavala se reportó la salida de una persona que iba a ser extraditada a Estados Unidos para que participara en los 15 años de su hija. De su hija, sí, ¿no? Bueno, pero digamos que esas cosas a los fusionistas no nos sorprenden porque es algo... son fenómenos connaturales al estatismo. A los fusionistas no nos sorprende porque cuando tú analizas todos estos fenómenos bajo el marco analítico del liberalismo clásico y muy puntualmente del gobierno limitado, tú lo entiendes muy bien, es otra pieza más en el rompecabezas. No te sorprendas. La gente, yo entiendo que la gente, pues bueno, se sienta frustrada, impotente, se sienta decepcionada, pero es algo que lo que pasa es que no lo supiste ver. No lo supiste ver eventualmente porque no te has dado el tiempo, el esfuerzo, no has invertido los recursos para formarte en algunos principios de la verdadera política. Es decir, sistemas de gobierno, instituciones económicas, políticas públicas. Y pues bien, estos fenómenos pues son enormes distractores que evitan que hablemos de las verdaderas políticas públicas que nos pueden sacar adelante en el país. Básicamente la privatización, la desregulación y la apertura de los mercados a la competencia. Eso significaría que el gobierno deja de diluirse en innumerables funciones que hoy intenta realizar para básicamente mantener un sistema paternalista, un sistema de privilegios, un sistema de adormecimiento de la población, con planes sociales, con fútbol estatizado, y no realiza y prácticamente se desconcentra de lo único que debe y puede hacer, que es la seguridad. Eso incluye, obviamente, la administración de las cárceles, la justicia y las obras de infraestructura pública. 3 áreas en las que estamos, pues, cada vez más peor en Guatemala. Y no parece que no nos damos cuenta, parece que queremos hacer que el sistema funcione bajo el mismo sistema de reglas y de leyes. Y una ley más, a propósito de lo último que dices, definitivamente no va a resolver el problema, ¿no? Y los diputados, pues bien, levantan la bandera de una ley porque creen que una ley va a resolver el problema de las pandillas, va a resolver el problema de la saturación de las cárceles. No, eso no lo va a resolver. No generemos fantasías ni utopías, no lo va a resolver. Lo único que puede empezar a resolver el problema es transitar a un sistema de gobierno limitado. Limitado significa limitado a sus únicas 3 funciones propias y naturales: la seguridad, la justicia y las obras de infraestructura pública. Y de hecho, con esta crisis, Jorge, y a propósito del circo con el que se nos distrae el tema de fútbol,
Salía hoy en la mañana un meme que tiene relación con algo que sí pasó en el contexto guatemalteco y que decía, una imagen de Bukele, ¿no? Decía, habremos perdido el partido, pero nosotros no perdemos presos, decía, ¿no? Y resulta que en Guatemala tuvimos la visita de un delegado del gobierno de Nayib Bukele hace unas semanas, ¿no? Quienes venía fogoneando la idea de que pues mayor discusión no debía haber en si declarar terroristas a las pandillas, se tenía que hacer, y Guatemala debía de seguir la lógica del gobierno de Bukele, crear estas megacárceles como el CECOT y un gobierno mucho más autoritario que enfocara sus esfuerzos en procurar seguridad para los guatemaltecos, y de esa cuenta mucha gente voltea a ver el modelo bukelista y bueno, ese fenómeno que nosotros hemos distinguido como populismo punitivo, ¿no? Correcto. La gente voltea a ver a Bukele como que si ese fuera el modelo a seguir. Y bueno, aquí nosotros zanjamos una postura y nos desmarcamos también de Bukele porque decimos, no, Bukele no está aplicando las reformas liberalizadoras que van a generar mejores condiciones económicas para su gente. Él está haciendo una persecución masiva de gente sin un debido proceso, sin justicia real, restitutiva ni compensatoria, ni para las víctimas ni para los victimarios. Y bueno, el CECOT se convierte en un centro casi de tortura, ¿no? Básicamente, donde no hay un proceso de justicia para una reparación digna para las víctimas de muchos de esos delincuentes. En Guatemala tampoco tenemos que aspirar a crear una megacárcel y a saturarla de todos los delincuentes, sino a tener un sistema de justicia que funcione como relojito, que funcione perfectamente y que pues pueda proceder a brindar seguridad con la policía, a través de la policía, y impartir las reparaciones dignas a las víctimas de los delitos y que sean reparaciones proporcionales al delito, ¿no? Delitos que se reducen significativamente si tienes un sistema económico que genera oportunidades de empleo, que logra hacer que los salarios reales de la gente se incrementen de forma natural, sí, no coercitivamente, como lo son los salarios mínimos por decreto, sino que la gente pues empieza a encontrar prosperidad de forma en el marco, digamos, de ciertos principios, valores y virtudes, ¿no? Entonces, pues la seguridad se logra en principio de esa manera, sí, reduciendo los incentivos para, pues, la delincuencia, el crimen organizado. Sabemos que nuestros planteamientos en materia de despenalización de la producción, tráfico y consumo de drogas pues, es muy disruptivo, pero seguimos confirmando que es la única solución posible al problema del narcotráfico, como hoy lo conocemos. Las maras son una extensión de este problema. Entonces, desde luego, la solución no es crear más cárceles, crear cárceles seguras, No, eso es populismo punitivo, lo has dicho bien. Y el costo de ese populismo punitivo es el Estado de Derecho o el imperio de la ley, como a nosotros más nos gusta llamarle. Y entonces lo que tienes pues es un tirano ya en proceso de establecerse en el poder, saber por cuántos años más, y los salvadoreños pues por querer ganar seguridad, han cedido su libertad y eventualmente se van a quedar sin seguridad y sin libertad. La libertad en el buen sentido de la palabra, libertad como gobierno limitado, nuevamente, ¿no? Entonces, nosotros los fusionistas decimos una vez más, el modelo Bukele no es la salida, no es la solución, para nada es la solución. La solución es una transición completa al capitalismo liberal y democrático, donde se establezca un sistema de gobierno limitado, de mercados realmente libres, libres de fraude, libres de privilegios, libres de monopolios, y el irrestricto respeto a la propiedad privada. Y por eso nuestras 5 reformas, una reforma política orientada a poner al gobierno en su lugar, a cargo únicamente de la seguridad, la justicia y las obras de infraestructura pública, concentrado en eso. ¿Por qué? Porque solo eso puede hacer, por tanto solo eso debe hacer, más nada, esa es su naturaleza. Luego, bajo esta reforma política, un sistema impositivo o de tributos, donde exista un impuesto único, universal y uniforme, el impuesto de las 3 U. Un sistema federal donde municipios y departamentos tengan autonomías legal, funcional y fiscal, las 3 autonomías que les permitirán tener
una autonomía real y verdadera, y no como lo hay ahora, que es una autonomía en papel, nada más en papel. De ahí los municipios no tienen ninguna relevancia, lamentablemente. Y luego un sistema de partidos políticos completamente y verdaderamente privado. ¿Sí? De esa cuenta nosotros proponemos derogar todas las normas y reglamentos que tienen que ver con partidos políticos, porque los partidos políticos son al sistema político lo que las empresas son al sistema económico. Por tanto, deben quedar en completa libertad para organizarse internamente, para hacer propaganda. Su financiamiento debe ser completamente privado. He ahí la reforma política que pues básicamente cumple con el principio de gobierno limitado. Si quieres exponer tú la reforma número 2 en economía y finanzas. Con muchísimo gusto, Jorge. La reforma número 2 en economía y finanzas básicamente se basa en el principio de los mercados libres, realmente libres, que es lo que va a traer esa prosperidad económica que hoy pues no tienen los guatemaltecos, y que orilla, no a todos definitivamente, pero sí a una gran parte de los guatemaltecos a incurrir en grupos delictivos. Necesitamos liberar los mercados, desregular y privatizar los mercados para la gente. Eso implica no una ley de competencia, al contrario, desregular, deslegislar y derogar decenas, cientos, incluso miles de leyes que hoy son una afrenta para el comercio. Necesitamos liberar los mercados, privatizarlos realmente, cerrar aduanas, que es una de nuestras políticas dentro de la reforma en economía y finanzas, transitar a un sistema de propiedad privada de verdad, donde el guatemalteco sea dueño no solo del suelo, sino que del subsuelo y de los recursos que hoy yacen bajo nuestros suelos. Hoy el guatemalteco de veras vive sobre oro, vive sobre cientos de minerales preciosos, vastos recursos económicos de origen natural que no puede explotar, porque le pertenecen al gobierno, le pertenecen al Estado, y bueno, eso hace que los guatemaltecos seamos ricos, pero vivamos en pobreza. Necesitamos darle esa propiedad a la gente para que pueda explotar los recursos, Jorge, y retornar al patrón oro clásico, retornar a un modelo que le permita tener al guatemalteco una moneda de verdad, con valor real, y bueno, básicamente que no dependamos de un sistema fiduciario donde nuestra moneda básicamente todos los meses se va devaluando y no sirve para nada. Hoy los guatemaltecos se preguntan, ¿no? ¿Por qué razón no me alcanza para adquirir los productos de la canasta básica, el nombre que le han dado los socialistas a lo que tú, estimado guatemalteco, necesitas comprar o quieres comprar? Bueno, porque nuestra moneda se devalúa derivado de que tenemos un sistema que depende o está respaldado en ese famoso patrón dólar, ¿no? Respaldemos nuestras monedas en patrón oro como lo están haciendo países como Rusia, China. Apostemos por ese retorno al patrón oro para estabilizar nuestras monedas y darles valor de verdad, valor adquisitivo a la gente. Y las 3 reformas sociales, que son reformas que abrazan el principio de propiedad privada. Y básicamente ahí los fusionistas somos disruptivos y planteamos romper el paradigma de la educación estatal, de la salud estatal y del sistema de jubilaciones y pensiones estatales. Creemos que esas son esferas naturalmente privadas y por tanto debemos devolverlas a sus agentes naturales, es decir, a los padres de familia, a los maestros, a los médicos, a las enfermeras, a los trabajadores sociales y a las empresas que administran fondos de pensión. Eso es privatizar. Y sí, bueno, pues debemos decirlo, privatizar bien, privatizar para la gente, privatización popular, también se le ha llamado en otros espacios. Creemos que hay que hacer privatizaciones para la gente, que no son las privatizaciones que se hicieron en los años 90, que eran privatizaciones para los amigos de los gobernantes en principio, y privatizaciones fiscalizadoras, cuyo objetivo era engrosar la caja chica del Estado, de los gobiernos. El objetivo nuestro con las privatizaciones no es dotarle de recursos al Estado. El objetivo nuestro es dejar en libertad el mercado educativo, el mercado de la atención médica y el mercado de la administración de jubilaciones y pensiones, para que con base en la ley de la oferta y la demanda se fijen precios y pues con base en eso pueda existir una mayor cobertura, una mejor calidad en estos servicios. Mientras tanto, sabemos que hay gente pobre que no podría
digamos, pagar mediante precios estos servicios, nosotros proponemos 3 series de vouchers. Un voucher en educación, uno en atención médica y el otro en jubilaciones y pensiones, para la gente más pobre y solo mientras lo sea, es decir, de manera temporal. Estos son una especie de cheques que se le otorga a las familias más pobres, y estos cheques o bonos o vouchers se canjean en los establecimientos privados o privatizados de la educación, de la atención médica y de las jubilaciones y pensiones, para pues que la gente pueda tener acceso a estos servicios. Y pues bien, básicamente estas 5 reformas son complementarias una con las otras, ¿no? O sea, no pueden aplicarse solamente 2 y no 3. Y también deben aplicarse en simultáneo y de shock. No pueden aplicarse dos reformas primero y 3 reformas 5 años después. No, la transición al capitalismo, que es básicamente lo que plantean las 5 reformas, debe ser de shock, debe ser en simultáneo. La transición debe ser de esta manera, porque esta es la manera que ha funcionado en otros países, especialmente en los países del sudeste asiático y en los países de Europa del Este, donde tenemos documentación clara, histórica, fidedigna, de que la transición pues debe ser completa y de shock. Ahí nuestras 5 reformas, y cuando transitemos a este sistema de capitalismo liberal y democrático, o un sistema de gobierno limitado, entonces vamos a empezar a encauzar los esfuerzos para tener seguridad primero, ¿no? Justicia de verdad y obras de infraestructura pública de primer mundo. Pero tenemos que empezar a trabajar en esa ruta o en esa hoja de ruta, Gabriel. Los guatemaltecos que nos ven seguramente nos dirán, bueno, empiezan hablando de seguridad y luego encausan todo hacia las 5 reformas. Claro, porque tenemos que crear las condiciones de país para poder tener un sistema que sea efectivo en materia de seguridad. En la medida en la que haya prosperidad económica, los crímenes, Jorge, van a disminuir. En la medida en la que tengamos un sistema limitado, ya no vamos a destinar miles de recursos a ministerios que en primera instancia no deberían de existir, como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública, el de Ambiente y Recursos Naturales. Los destinaríamos a ministerios como Gobernación, que necesita un presupuesto sólido para funcionar. Claro. Por ejemplo, hemos hablado en anteriores videos de la necesidad de un Ministerio de Justicia que haga efectivas las sentencias. Hoy ustedes ven ahí que, emiten una sentencia de quitarle los millones que le encontraron a tal reo en la cárcel, en su traslado, y luego se los van a devolver porque no hacen efectivas las sentencias. Necesitamos un Ministerio de Justicia. Necesitamos dotar a la policía de recursos y que sea tutelada por el Ejército de Guatemala, fortalecer fronteras, fortalecer la protección a sociedad civil. Pero eso solo lo logramos en un sistema capitalista. Por eso las 5 reformas. La invitación, estimados guatemaltecos, es ayúdennos a crear estas condiciones de país, sumándose al proyecto de fusionista y encauzar así este proyecto político que va a convertir a Guatemala en un país próspero, donde de verdad podamos tener al gobierno concentrado en lo poco que debe estar un gobierno y pues las demás esferas a cargo de nosotros, sociedad civil. Así que bien, la invitación es a que nos sigan y a que, si te interesa conocer más de esto, puedas participar en el evento que estamos próximos a tener. Jorge, ¿le encantaría dar más detalles de este evento? Sí, con mucho gusto. Es un evento de propaganda política, no es un evento, digamos, intrascendente, como algunos eventos que se organizan en Guatemala, lamentablemente. Nuestro evento tiene un objetivo, pues básicamente de formación política, pero también de acción. Vamos a estar preafiliando simpatizantes a nuestro proyecto político en este evento que hemos titulado ¿Qué hacer y qué no hacer para sacar a Guatemala del pozo? Este evento lo vamos a desarrollar el jueves 13 de noviembre a las 18 horas, 6 de la tarde, en el restaurante El Adobe, en la 7ª avenida de la zona 1. Ahí pues vamos a darnos cita a los fusionistas. Esperamos que nos puedas acompañar. Tenemos un precio de preventa hasta el 1 de noviembre de 100 quetzales por persona. Así que invitadísimo, vamos a
a publicar pues ya en las próximas horas, o cuando veas ya este video probablemente ya esté publicado en nuestras redes sociales, el formulario de inscripción y bueno, toda la información para poder hacer la transferencia, el depósito, pero desde ya reserva la fecha, acompáñanos. No te vamos a decir lo que quieres escuchar, eso sí, no ofrecemos mentiras, ofrecemos la verdad, ofrecemos la realidad. Vamos a decirte lo que debes escuchar y vamos a decirte cuán difícil está cambiar la situación del país en las condiciones actuales. ¿Sí? Esto va a ser muy difícil de aceptar, pero no obstante, te invitamos a que llegues porque te vamos a decir cómo está el pozo en el que está Guatemala, qué es lo que hay que hacer para sacar a Guatemala del pozo y qué es lo que no hay que hacer, qué es lo que no debemos seguir haciendo para sacar a Guatemala del pozo. Y pues bien, te vamos a plantear la realidad y nuestra hoja de ruta y vamos a reiterar nuestro compromiso indoblegable en seguir llevando este mensaje a pesar de tantos obstáculos y estancamientos y eventualmente retrocesos que tenemos los fusionistas. Pero si tú revisas nuestro mensaje desde hace 5 o 6 años tal vez, o más, ya el próximo año cumpliremos 10 años de estar promoviendo las 5 reformas en Guatemala, de lo que te vas a dar cuenta es que hemos sido consistentes a lo largo del tiempo y lo único que hemos venido haciendo es siendo más sofisticados en el análisis, profundizando cada vez más en la verdadera política y formándonos aún mejor, no solo en ciencia política, sino en las disciplinas que le son complementarias, ¿no? El derecho y la economía, la filosofía, la sociología, la historia, incluso la psicología, que son disciplinas que son complementarias para la verdadera política, que no es la política de los populistas, tanto de izquierdas como de derechas malas. Y buena parte de la responsabilidad de cómo estamos actualmente, precisamente, es de las derechas malas. Y eso lo vamos a seguir denunciando, vamos a seguir desmarcándonos de la derecha mala, de las derechas malas, y vamos a seguir pues pregonando el mensaje y la salida que es sumamente difícil, muy pero muy difícil, y es de mediano largo plazo. Así que esa es la verdad de las cosas, es la realidad, y no tenemos más que eso. Si tú quieres seguir viviendo en fantasías, bueno, sigue prendido de las redes sociales y de tanto populista ignorante, tanto de izquierdas como de derechas malas. Sigue comprando pues esos libros, sigue dándole like a esos videos donde no hay propuesta, donde hay discurso de odio, donde hay meramente reacción a la coyuntura politiquera, donde hay politiquería, básicamente superficialidad, anécdotas, odio personal, incluso violencia. Con nosotros no vas a tener eso, con nosotros tienes política profesional y pues bien, ofrecemos eso. Así que invitadísimos a que nos acompañen el jueves 13 de noviembre a las 6 de la tarde. Primeramente Dios, Jorge, nos toparemos a muchos amigos fusionistas que estoy seguro que no solo le darán like a este video, sino que nos van a acompañar el 13 de noviembre. Mientras tanto, en nuestro trayecto hacia ese evento, seguiremos formándonos en política, haciendo camino al andar, sin prisa pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante.